Hola, bueno, pues como ya sabéis, este mes tocó el mes del romance, o sea, del romanticismo, y ahora en marzo pasaremos a otra temática, pero entre medias voy a meter este vídeo corto, espero no enrollarme mucho, para cambiar un poquillo así de aires, por así decirlo, y aquí pues hablaré sobre el tema más actual que ahora mismo tengo en mi vida, que es el embarazo. Y este vídeo quizás os puede servir pues por si queréis tener un segundo hijo, por si todavía no os habéis quedado embarazados y os queréis quedar. O sea, son factores a tener en cuenta en cuanto a las emociones en el embarazo, porque sí que es verdad que estamos quizás sobreinformadas sobre lo que debemos comer, sobre lo que no debemos hacer, lo que sí debemos hacer, todo eso, o sea, cosas típicas que ya se sabe de hace ya años y otras cosas nuevas que se van descubriendo gracias a la ciencia y a la medicina, pero poco se habla de las emociones en el embarazo. Así que espero que os sirva de ayuda. Para empezar, deciros que la depresión en el embarazo no es un mito, sino que es una realidad, lo experimentan la mayor parte de las mujeres. Lo que pasa es que hay algunas que no lo identifican como tal, como una depresión o un estado depresivo, lo identifican más como aquellos días en los que yo estaba de bajón, que eso pues viene a ser un estado depresivo en toda regla. Y esto lo más común es que, según las estadísticas, es que entre en el primer trimestre o en el tercer trimestre del embarazo. En el segundo trimestre normalmente no se da, pero hay casos en los que se da de principio a fin del embarazo. En el primer trimestre es a causa de las hormonas y de los diferentes cambios que experimenta tu cuerpo a nivel fisiológico, hace pues que tu mente pues esté perdida y te sientas perdida y no estés preparada para esta nueva situación. Y el tercer trimestre se asocia más a la llegada del bebé, a la incertidumbre de lo que es el parto, de cómo va a ser el posparto, de cómo va a ser tu nueva vida, de cómo va a ser la maternidad, en especial si eres madre primeriza, y pues se potencian estos sentimientos de incertidumbre, se potencian el doble. Ya os digo que cuando yo experimenté este estado fue sobre todo en el primer trimestre, porque para que os hagáis una idea, ¿vale? La progesterona, ¿vale? Que es una hormona vamos, que tenemos todas las mujeres. Digamos que durante la menstruación la progesterona baja y en el embarazo lo que hace es subir de forma abrupta para que todo vaya en funcionamiento. ¿Qué ocurre? Que el cerebro no es inmune a los cambios hormonales y hay personas que son más sensibles que otras a los cambios hormonales que experimenta tu cuerpo. Por otra parte, pues también afecta el malestar que tú tengas, si tienes náuseas, si tienes que hacer cambios de alimentación, si tienes que dejar de hacer actividades porque puede dañar al bebé, si tienes algún riesgo, sobre todo en los 3 primeros meses. Hay una, hay una incertidumbre muy común que es el miedo a tener un aborto espontáneo o accidental. Bueno, viene a ser lo mismo, pero con accidental me refiero a que tengas un accidente que provoque este aborto. Entonces, hasta que no pasas las 13 semanas críticas, que hasta las 13 semanas, digamos que estás muchísimo más en riesgo de sufrir un aborto que de ahí en adelante. No quiere decir que no lo vayas a sufrir más adelante, pero las posibilidades se reducen. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes miedo, pues de cualquier cosa, o sea, de tener una caída, de tener un pequeño accidente en el coche. Pequeño accidente no me refiero al accidente de carretera, sino a un choque con el coche pequeño. Tienes miedo de chocarte con la gente, o sea, de muchas cosas que a lo mejor de manera normal, pues no, o sea, no temerías. Y, y luego los sentimientos que yo experimenté sobre todo, que son muy comunes en un estado depresivo, es anedonia, que es pérdida de placer por aquellas actividades
que normalmente te gustan y en ese momento pues no quieres hacer nada porque tu cuerpo te pide dormir y además te encuentras mal. Y, y aislamiento social. Entonces, cada una lo experimenta como quiere, pero en mi caso fue así. ¿A mí qué me sirvió? Pues sobre todo leer mucho sobre el tema. O sea, yo os aconsejo que os informéis todo lo que podáis sobre qué cambios cerebrales vais a tener, o sea, qué cambios a nivel cerebral quiero decir. Como por ejemplo que la parte prefrontal del cerebro o sea, no es que funcione peor, pero está alterada por estos cambios. También el hipocampo, que es la zona que se encarga de la memoria y el aprendizaje. O sea, durante el embarazo de verdad que la memoria falla a un nivel que hay a veces que me da miedo. O sea, yo digo, madre mía, tienes memoria de Dory ahora mismo, pero o sea, esto es normal, o sea, estos cambios cerebrales es normal porque te ayuda a establecer un vínculo con el bebé desde que lo tienes en el vientre, ¿vale? Porque digamos que te centras en lo que es biológicamente importante en ese momento, que es proteger a tu criatura. O sea, es algo muy animal, muy primitivo y es real. O sea, eso que dicen, ¿no? Es que la sociedad nos ha impuesto un instinto maternal, no sé qué. No, el instinto maternal hay mujeres que les entra, otras a las que no. Y a mí que sí me ha entrado os puedo decir que es cuando lo experimentas es real, ¿vale? Pero esto no quiere decir que a todas las mujeres, por cojones, a los 30 años les entre instinto maternal, porque no, o sea, eso ya depende de cada persona. Decía, informaros muchísimo sobre los cambios que vais a experimentar. Si necesitáis ayuda profesional, buscarla. En el caso de que ya hayáis estado, pues pase algo mayor. Si tenéis ideaciones suicidas, sobre todo, por favor, pedir ayuda urgentemente, porque esto sí que es verdad que, en especial si nunca las habéis tenido, esto quizás ya, o sea, ya sería muchísimo más grave, ¿vale? De lo que es una depresión normal en el embarazo. Y eso, o sea, el saber de verdad que os da una herramienta muy poderosa para poder superar cualquier obstáculo que tengáis. De hecho, ahora mismo estoy leyendo mucho y escuchando podcasts sobre la depresión postparto porque es algo que lo experimenta la mayor parte de mujeres, no todas, pero sí la mayoría. Y si en algún momento, si yo la experimento, en el caso de que fuese así, pues sabría, al menos sé lo que me pasa y sé identificarlo. Una vez que sabes identificarlo, ya sabes cómo actuar y si no lo sabes, pues siempre puedes pedir ayuda. Es que aquí hay un problema a nivel social, que es que nos han vendido mucho la imagen de la típica embarazada con sus antojos, que además eso se mantiene en forma, que está súper feliz, está rodeada de gente, todo el mundo la apoya, no sé qué. Y luego, por otra parte, cuando ya das a luz, pues la madre es súper feliz, que es capaz con todo, y es que esto no es real. O sea, hay días que son días buenos, o sea, que son días como este, como el que aparece en todos los anuncios, por así decirlo, y hay otros días pues en los que tienes la energía muy por debajo y te sientes mal porque no llegas a tiempo a todo, sobre todo si estás muy acostumbrada a la autoexigencia, pues quizás lo vas a llevar peor, como es mi caso, que ahora mismo tengo un 20% de energía y eso con la autoexigencia pues es muy mala combinación, pero sí, también es una oportunidad para trabajar esa autoexigencia y rebajarla un poquito y ponernos unos estándares pues más realistas, no tan fantasiosos y sobre todo caer la cuenta de que ahora mismo tu cuerpo no es como no funciona como cuando no estabas embarazada, es que ahora mismo estás creando, o sea, estás llevando tu vida, o sea, estás soportando tu vida y también la de tu bebé, entonces es imposible que tengas o sea, la misma energía para dos personas. No, o sea, esa creencia hay que quitarse de la cabeza. O sea, lo primero es quitarse las creencias irracionales que nos han vendido sobre el embarazo y la maternidad. Va muy unido al otro y sobre todo no escuchar demasiados consejos, me refiero. Siempre está bien que nos aconsejen porque, a ver, ahí en temas que estamos muy perdidas, especialmente al principio,
Pero digamos que te debes quedar con aquellos consejos que tú pienses que a ti te van a aportar según tu forma de ser, porque es que lo mismo lo que le sirve a una persona a ti no te sirve para nada o quizá o no te apetece hacerlo y ya está, o sea, según cómo tú seas, ¿vale? Y cuáles sean tus preferencias y tal, pues esos consejos que sean afines a estas características, pues esos tienes que escuchar y sobre todo a esas personas en concreto. No escuches a todas, de verdad os lo digo, porque hay a veces que se pueden, em, o sea, hay a veces que nos dicen verdaderas barbaridades que es que yo alucino, o sea, yo estoy alucinando. Ahora ya no, porque ya, bueno, ya me he acostumbrado, pero al principio, por ejemplo, tú te imaginas que quizás vas a tener otra acogida o lo que sea, o crees que los demás actuarían como actúas tú, pero no es así, la realidad no es así, o sea, cada persona pues es un mundo y cada uno pues o sea, va a proyectar en ti sus limitaciones, sus miedos o lo que ellos piensan que es lo mejor porque ellos es lo que han hecho, pero eso no quiere decir que para ti lo sea. Por otra parte, rodearos de personas que os aporten estabilidad, apoyo, que no os vayan a alterar, porque ya bastante alteradas están las emociones para que encima os hagan sentir mal, os hagan sentir culpables o tristes porque penséis que os hagan creer que no estáis haciendo las cosas bien. Y ya de por sí el embarazo es un momento muy solitario, porque obviamente lo vives tú, que tengas a tu pareja al lado y tengas a tus amigas de siempre, pero hay personas que a lo mejor en cuanto se enteran de tu desembarazo positivo, pues hay personas que se alejan de ti porque ya no les interesa esa nueva persona en la que te estás convirtiendo y hay otra gente pues que quizás eso les va a unir más a ti, es que según con quién estés, ¿no? Y tú con quien te sientas de veras a gusto, que tengas, digas tú, pues mira, hoy me he sentido genial hablando con esa persona, me ha aportado esto y lo otro, pues esas personas sí. Las otras, de verdad, aunque sean muy cercanas o hayan sido cercanas toda la vida, si os van a molestar durante este proceso que es tan complicado, porque encima los nervios ya no solamente te afectan a ti, sino también al bebé, echarlas a un lado y ya está. Eso, o en un principio le decís, mira, esto no me gusta que me lo digas, y si esa persona no pasa por el aro, pues ya está, pues hasta luego, así que no pasa nada, la vida es así, las relaciones son dinámicas al igual que las personas y no hay ningún problema. Por otra parte debéis bajar el ritmo. Me explico. Los días que a lo mejor os sentís mejor o tenéis más energía y os apetece hacer más cosas, os nace, aprovechar y hacerlas. Ese día aprovechar y estar a tope. Pero los días que os apetezca estar tiradas en la cama, comiendo lo que sea, hacerlo también. O sea, básicamente eso que se dice siempre de hacer lo que os pida el cuerpo, pues tal cual. O sea, es que hay que hacer caso al final al cuerpo y en esto sobre todo es muy sabio. Y si en ese momento, ese día, te está pidiendo que descanses, que bajes el ritmo, que no pasa nada si esa tarea la dejas para mañana, es por algo y además que el bebé es que no para de crecer y necesita parte de tu energía para hacerlo y si no se la das pues no crece adecuadamente. Si tú estás estresada, estás a tope desde por la mañana hasta por la noche, al final no solamente te va a crear a ti problemas de salud, tanto mental como física, sino también a tu hijo o hija. Así que hacer el favor de bajar el nivel de exigencia y que de verdad que se consigue, os lo dice una persona muy, muy exigente consigo misma. Y en estos casos, de verdad que si lo reflexionáis y lo pensáis bien y lo ponéis en práctica cada día, el escuchar a vuestro cuerpo, pues de verdad que se consigue. También es importante que hagáis cosas que os gusten cuando os vuelvan esas ganas de realizar actividades que os gustan, que os dediquéis de pleno a ellas, porque si por ejemplo si os han dado la baja en el trabajo o lo que sea, pues en ese momento aprovechar para dedicaros un poquito más a vuestros hobbies, que a lo mejor así de diario pues no hacéis, porque eso os va, digamos que os va a aportar mayor crecimiento personal así veis la vida pasar, por así decirlo. Así que, o sea, siempre, o sea, hay que tener un descanso proactivo y no me refiero a estar haciendo cosas
todo el día, como ya os he dicho antes, sino pues eso, a descansar de una manera que pueda ser provechosa para nosotras. O sea, ya sea pues leyendo o haciendo deporte o, o viendo una película o lo que sea que os guste, ¿vale? Cualquiera que sea vuestros hobbies, pues llevarlos a cabo. También es muy necesario que os desahoguéis. O sea, esas personas que hayáis elegido como acompañantes, o sea, que busquéis una tribu, no tienen por qué ser madres. O sea, también hay personas que no son madres o no son padres y también os pueden ayudar, sino personas que sepáis que os entiendan, pues desahogaros los días que estéis así peor, pues desahogaros con estas personas y sobre todo con vuestra pareja hablar mucho, comunicaros mucho, contarles cómo os sentís y sentir esa cercanía, porque y si nos sentimos arropadas al final, pues nos sentimos mucho mejor, porque al final el embarazo, al menos para mí, es quizás la época más vulnerable de toda mi vida. Entonces, no creo yo que sea la única mujer del mundo que experimente esta sensación. Así que, por favor, desahogaros con la gente, o sea, con la gente que sea de confianza y ya está. Y por último, aceptar los cambios que experimente vuestro cuerpo. Lógicamente, cuando te quedas embarazada, subes mucho de peso, retienes líquidos, pues la tripa lógicamente pues crece un montón y aceptarlos y lo que viene ya está. O sea, verlo como, o sea, no verlo como algo malo ni que os entre ansiedad porque el cuerpo ya no sea el mismo, sino experimentar, ¿no? La sensación de que estáis creando vida, que es que estáis haciendo algo muy importante. Entonces, aceptaros a vosotras mismas y sobre todo no escuchéis comentarios externos porque la realidad es que la gente pues te va a juzgar por esa subida de peso y te pueden llegar a meter caña, pero no hagáis caso, o sea, no hagáis caso, al final os tenéis que gustar a vosotras mismas y ya está. Si al resto no les gusta, pues bueno, ellos verán, que se tapen los ojos, pero sobre todo que lo que tú veas en el espejo te gusta a ti. Y si no y como ya os digo, el resto, en esto da igual. Bueno, y lo último, que esto es más a nivel general, pero hacer lo que os nazca. O sea, si de verdad pensáis que lo que estáis haciendo en este momento va a ser beneficioso para vosotras y para el bebé, o de aquí en un futuro, o querer realizar o tener en mente un plan de crianza diferente, o lo que sea, hacerlo, o sea, llevarlo a cabo. Si de verdad os nace, hacerlo. Y aquí da igual los consejos antaño que os puedan dar y tal. Si tú de verdad lo sientes así, piensa que nunca va a ser una mala decisión y que igualmente siempre durante el camino cometemos muchos errores, pero en todo en la vida, y siempre estamos a tiempo de rectificar. Así que hacer lo que os nazca. De verdad os lo digo en todos los sentidos, porque eso que os nace es lo correcto para vosotras y para vuestro bebé.